Saludos, saludos, muy buen día para todos ustedes que están esperando este programa Despertar Cristiano de Emoción República Dominicana, transmitiendo en vivo a través de la emisora digital Fénix Radio. Recuerda que cada uno de los programas que aquí se transmiten en vivo son también retransmitidos a través de la aplicación de YouTube. Busca nuestro canal en YouTube como Fénix Radio Internacional. También estamos en Facebook como Francisco Javier Rodríguez, alias DJ Fénix, como Fénix Radio Internacional y también como Fénix Radio. Nuestras aplicaciones para escuchar nuestra variedad de música y nuestros programas en vivo lo puedes encontrar en TuneIn Radio, también a través de Google, también a través de Radio Bolnat. Estamos en todas las plataformas digitales como Fénix Radio. Así que ahí puedes disfrutar de los programas en vivo de esta estación de radio digital. Buen día, señor Manuel Tineo, ¿cómo está? Dios le bendiga. ¿Y ahí? Ahí se escucha. Ahí sí. Ahí se oye. Sí. Ok. Buenos días, buen día para todos. Aquí con el único objetivo de presentarle a Cristo mediante la palabra. Ese es el objetivo de este programa. Presentarle a Cristo mediante este programa. Estamos en necesidad, hoy más que nunca, de la presencia de Cristo. Más que nunca, es urgente. Las cosas se están dando de tal manera que es urgente la necesidad de Cristo. Para nosotros fuera una satisfacción que el mundo entero, todos los seres humanos, pudieran escuchar la amonestación de Dios, el llamado de Dios, porque esto es urgente. Cristo está más en nuestro pie, más rápido que lo que nosotros no imaginamos. Según los acontecimientos, lo que se está mirando, los descuidos, la maldad que hay en esta tierra, ya la juventud no quiere nada que sea de prosperidad, no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere conocer a Dios, no quieren trabajar, no quieren estudiar, no. Entonces es una muestra que Jesús ya viene, porque imagínense si Jesús nos creó para que estuviéramos activos en alguna actividad y ya la gente está de tal manera negado que no quiere nada. No quiere conocer a Dios, no quiere buscar los caminos de Dios, no quiere ir a una escuela, no quiere trabajar, no quiere nada. Ya prácticamente el ser humano está rezagado por completo a la negatividad en todo. Entonces es una señal que Jesús está cerca. Amén, así es. Señor nos siga bendiciendo y que podemos nosotros captar lo que vivimos todavía y que tenemos algo en nuestra mente que nos inquieta, que es buscar a Dios. Ojalá nosotros, la palabra pueda llegarnos y pueda moldearnos. Esos son nuestros deseos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Eterno Dios y Padre que está en los cielos, nos dirigimos a usted en el nombre de Cristo Jesús en este momento para pedirle, Señor, el entendimiento de su palabra, que usted pueda, Señor, hablar a través de nosotros. Ayúdenos, Padre eterno, si en algo le hemos ofendido, aún en nuestros sueños, Señor, le pedimos perdón y le damos las gracias porque usted nos permite despertar con el deseo de llevar su palabra a todas las naciones. Todo lo que se vaya a hacer aquí, Señor, lo ponemos en sus manos, pidiendo que sea el Espíritu Santo que nos guíe y que sea el Espíritu Santo que predique por nosotros. Que su Hijo Jesucristo se haga presente y que nos guíe por el camino recto, haciendo honor a su propio nombre. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Recuerde que está abierta para usted la línea de comunicaciones. Se puede poner en contacto marcando al 809-721-5028. Línea de WhatsApp abierta para todo el público a través de WhatsApp. Hoy vamos a entrar al capítulo 25, versículo 27. Capítulo 25, versículo 27 en adelante. Y vamos a estudiar cuando Esaú vende su progenitura. Recuerden que no fue que él vendió sus descendencias, no. Vendió su derecho a ser el hijo mayor. ¿Cómo sucedió? Vamos a ir leyéndolo, vamos a ir entendiendo esta escritura. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice versículo 27 en adelante: los niños crecieron. Esaú fue diestro en la casa y hombre de campo, pero Jacob fue varón quieto, que prefería quedar en las tiendas. Fíjese esto. ¿Por qué Jacob veía con buenos ojos a Esaú? ¿Qué describe la Biblia aquí? Señores, aquí podemos hacer un paréntesis entre dos hermanos que pasó casi igual, solamente que la una diferencia fue que uno mató al otro. Y podemos darnos cuenta, hacer un paréntesis entre Caín y Abel y entre Jacob y Esaú. ¿A qué se dedicó Caín? A laborar la tierra. Aquí vemos a Esaú haciendo ¿qué? Lo mismo. Pero Jacob era un muchacho, ¿cómo dice la Biblia? Se quedó entre las tiendas, o sea, se quedó en la falda ¿de quién? De su madre. Pero Esaú se dedicó a la casa. Oigan cómo dice aquí: los niños crecieron. Esaú fue diestro en la casa y hombre de campo, pero Jacob fue varón quieto, que prefería quedar en las tiendas. E Isaac amó a Esaú porque le gustaba comer de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Aquí había entre los padres, no es que uno amara más al otro o que uno amara al otro y otro odiara al otro. No es esto. Tenemos que saber expresar la Biblia, saber expresar el pensamiento bíblico que quiere expresar la Biblia. En la forma en que la Biblia habla, hay un porqué de las cosas. Cualquier hijo que se cría en los pies de sus padres es más estimado que el que se cría fuera. No que no se ame, sino que se estima. Una estimación no quiere decir que se menosprecia al uno más que al otro. No, sino que se estima. El que se crió a los pies de Jacob, Esaú. El que se crió a los pies de Rebeca, ¿quién fue? Jacob. Por eso cada uno apreciaba al otro. Ahora, uno fue más diestro que el otro. Esaú salió diestro en la casa, en el campo, en la aventura. Pero Jacob fue de un muchacho de casa, no se interesó por esto. Entonces, por eso le dije que aquí se hacía un paréntesis entre quién, entre dos vidas, entre dos hermanos, Caín y Abel y Esaú y Jacob. Son dos vidas parecidas. Dos vidas parecidas.
Pero aquí no hubo asesinato, aunque por poco y lo hay. Por poco, y se repite la historia. ¿Ustedes sabían eso? Que por poco y se repite la historia de Caín y Abel con los hijos de Jacob. Perdón, con los hijos de Isaac. Porque luego vamos a ver que Jacob tiene que huir de Esaú, porque Esaú también quiere matarlo. Entonces, hay un paréntesis entre las cosas. Usted verá, vamos a hacer, o sea, no estoy diciendo que es la misma vida, no, un paréntesis, un parentesco de hechos. Que después van a decir, no, pero mira, está diciendo, no, tienen que saber. Algo parecido. Claro. Conflicto. Habían conflicto. Fíjense lo que sigue diciendo. E Isaac amó a Esaú porque le gustaba comer de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día Jacob guisó un potaje y cuando Esaú volvía del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso Esaú fue llamado también Edom, que significa rojo. La palabra Edom significa rojo. Entonces que por eso también a Esaú se le llamó Edom. Y Jacob respondió, véndeme ahora mismo, oigan bien, y Jacob respondió, véndeme ahora mismo tu progenitura. Entonces dijo Esaú, estoy que me muero, ¿para qué me servirá la progenitura? Y dijo Jacob, júramelo ahora mismo. Y él le juró, y vendió a Jacob su progenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la progenitura. Vamos a estudiar esto aquí profundo. ¿Qué son estas dos personas que están aquí? ¿Qué son ellos? Hermano. ¿Dónde viven? ¿Dónde vivían? Viven en la casa de su padre los dos. Vivían juntos en las casas de su padre. Pero ¿qué había en el corazón de Jacob en este momento? Había un espíritu de contradicción. Había un espíritu malo, un espíritu engañador. Porque ¿cómo es posible? Y quizás, porque la Biblia, como relata la historia, quizás Esaú piensa que su hermano está jugando. Pero Jacob no está jugando. Jacob le tenía malicia a su hermano. Jacob le tenía envidia a su hermano. Jacob no se estaba comportando bien. Porque, ¿qué fue lo primero que le dijo? Su hermano le rogó que le diera. Oigan bien esto. Esaú le dice a Jacob, te ruego que me des. Te ruego que me des de eso. Pero ¿qué le dice él? No, véndeme. ¿A quién en su santo juicio se le ocurre que por una cosa tan insignificante va a suceder esto? Aunque está registrado bíblico. Con esto no estamos diciendo que esto está negado, no. Pero es la malicia. Quizás su hermano no lo tomó en serio. Porque por eso es que vemos después que él sale a querer matarlo, porque él ve que aunque él no estaba en serio, su hermano sí. ¿Cómo es posible que venga un hermano a tu casa y que tú lo veas con hambre y que tú le saltes con esto?
quiera quitarte todo lo que tú tienes. ¿Eh? Después de tú llamarlo para favorecerlo, saciarlo y que después él quiera acabar contigo. Entonces, esto es un hecho que hay que explicarlo. Ahora, muchos dirán, mira lo que está explicando, pero Jacob luego entendió la maldad de su corazón y por eso el mismo Dios le cambió el nombre a Jacob. No fue más llamado el engañador, porque nadie que represente a Dios puede tener un título maligno. Jacob dejó de pasarse a llamarse Jacob, a llamarse Israel. Y se dio cuenta lo que tuvo que pasar con Labán, el tío de Rebeca. Todo eso, esa historia la vamos a ver más adelante. Pero la malicia, el que tenía malicia en este sentido, aquí se invierten los papeles. Le dije que se parecía, había un paréntesis entre la vida de quién, de los dos hermanos. Uno era de Caín y Abel y otro de quién, de Jacob y Esaú. En el jardín de Edén, el que envidió a su hermano, ¿quién fue? Caín. Caín. Y Caín era el más robusto. Caín era el que se dedicaba a la casa, el que mantenía, por ejemplo, la casa. Ahora este es diferente. Como Jacob, Isaac amaba a su hijo Esaú porque se dedicó a la casa, a trabajar, a hacer guisos y cosas. Este hermano, sabiendo que le gustan los guisos, ¿qué hizo? Lo engañó. Lo engañó. Por envidia lo engañó. Aquí no estamos para estar adulando a nadie, a nadie. La Biblia hay que explicarla como va. Por eso el nombre de Jacob significa el engañador, el que engaña. Aquí, por lo menos, los oyentes, algunos dirían, pero ¿qué tiene de consagración esta explicación? Se preguntarían algunos. Y tiene mucho de qué aprender. A continuación, vamos a ir mirando en qué paró la vida de Saúl y de Jacob delante de la presencia de Dios. Claro. Vamos a ir mirando porque se está dando el detalle de los conflictos que habían entre ellos. Y vamos a ver más adelante en qué va a parar la vida de Jacob y de Saúl delante de Dios. Todavía eso no lo hemos visto, lo vamos a ver, la respuesta de Dios entonces. Entonces esta explicación bíblica tiene una gran importancia para que usted se dé cuenta que Dios no está de acuerdo con los conflictos y que si tenemos conflicto con alguien irremediable, a donde debemos de ir es a Dios para que nos ayude a solucionar esos conflictos, porque Dios no está de acuerdo con los conflictos. Y aquí se nos está dando esta explicación, porque en este mundo lo más que tenemos por delante es conflicto. Así es. Lo más que tenemos es conflicto, todo el tiempo. Y aquí nos está enseñando a nosotros cuál es la solución a los conflictos. Dios nos lo va a enseñar. Vamos a seguir a continuación escuchando y apliquémonoslo para nosotros. Porque no me diga usted que usted está viviendo bien, que usted no tiene conflicto, que usted no está mirando conflicto. Usted está viendo los problemas que están aconteciendo en el mundo. Qué problema y problema uno detrás del otro. Y Dios quiere mostrarnos cómo se solucionan los conflictos, porque tenemos que solucionarlos. Porque para presentarnos delante de Dios no podemos ir con conflictos ni problemas. Exactamente. Pero usted sabe
¿Qué es lo más importante que enseña estos relatos bíblicos y esta historia? Lo más importante y la esencia que vamos a ir mirando es que Dios te escoge, pero Él te cambia. Amén. Dios te escoge, pero no te escoge tal cual tú eres y como está, sino que Él te va cambiando. Y aquí lo que vamos a ir mirando es un cambio de una mala actitud a una buena actitud. Un cambio incluso hasta de nombre, porque Jacob significa el usurpador, el engañador, el suplantador. Y esos nombres solamente se le pueden adjudicar a Satanás, que dice la palabra que es el engañador, el que ha sustituido a Adán desde un principio. Esos nombres no le van a un hijo de Dios. No. ¿Quién es el engañador? El enemigo. ¿Quién es el suplantador? Satanás. Por eso es que tenemos que saber leer y entender, escudriñar las escrituras. Esto no es que estamos hablando mal, no. Estamos mostrando quien fue escogido por Dios, pero quien fue transformado al varón perfecto, que podría ser la voluntad de Dios. Amén. Y aquí hay otra cosa. Dios está luchando aquí en medio de este conflicto, mediando. Dios quiere salvarlo a los dos, a Saúl y a Jacob. Dios lo quiere salvar a los dos. Así es. En esta mañana usted diría, gracias a Dios que yo no tengo conflicto con mi familia. Diría usted. Pero, ¿y si el vecino le ocasiona a usted un problema? Ese es su hermano, ese vecino. Así es. Porque no estamos hablando de familia de sangre. El que le roba al vecino ya está ocasionando un problema con el vecino, un conflicto que hay que remediarlo. Un conflicto que hay que remediarlo. El vecino que le viola a la muchachita al vecino, ya ahí hay un conflicto. Que el hombre que le da una golpeada a la esposa ya tiene conflicto familiar. Familia con familia. Los conflictos no faltan. Que Así una es. persona, usted sabe que quizás dijo algo mal de usted por ahí, no le ha dado un golpe, no le ha robado, no le ha quitado, pero eso provoca un conflicto. O sea, los conflictos no faltan. ¿Y es con quién? Es con nuestros hermanos, los que nos rodean. Y el Señor no quiere que haya conflicto. Porque aquí está hablando de un conflicto entre hermanos de sangre. Pero nosotros debemos aplicárnoslo cuando por alguna razón lo tenemos con el vecino. El vecino es nuestro hermano. Y Dios quiere que nos presentemos delante de Él sin problema. Entonces, vamos a Dios, invitemos a Dios cuando estén sucediendo los problemas y los conflictos, para que Dios nos ayude a arreglar eso. Porque yo quiero salvarme, pero también deseo que el otro se salve, porque yo no puedo culpar al otro. Cuando hay problemas puede ser de que haya un error de parte y parte. Estamos iguales los dos. Entonces, quien viene a mediar ese error, ese conflicto, es Dios. Porque Dios le interesa que los dos no perdonemos y nos unamos y nos presentemos delante de su presencia. Amén, así es. Bendiciones para a Mauri Lara, también para el de Mateo, Margarita Madera y más personas que están por ahí en contacto con nosotros. Vamos a entrar a un punto muy especial, un punto que usted tiene que pensarlo. Y este punto que vamos a mencionar aquí, lo menciona el mismo Dios. Esto va después de la historia de que Esaú vendió su progenitura. Vamos a entrar al capítulo 26, donde vemos que Isaac se mueve de lugar por motivo a una hambre, una hambruna que se provocó en aquella ciudad donde ellos vivían. Y vamos a ver a Dios visitando a Isaac
confirmando la promesa que hizo a su padre Abraham. Ahora, yo lo que deseo y quiero que usted se dé cuenta las palabras que el mismo Dios expresa, que Dios le mostró a Abraham y Abraham lo siguió. Y esto es, ¿saben por qué digo esto? Porque hay un conflicto hoy en día entre las religiones modernas y entre la palabra de Dios. Muchos dicen estas palabras, pero con este texto, esas palabras que hoy en día ustedes escuchan quedan abolidas por el mismo Dios. El mismo Dios está aboliendo, está desmintiendo esta enseñanza que no vienen de Dios. Y es lo siguiente. Ustedes han escuchado una enseñanza que dicen, no, porque los mandamientos son solamente para el pueblo de Israel, porque los mandamientos vinieron a existir en el monte Sinaí. Cuando Dios habló con Moisés en el monte, le dio los mandamientos. De ahí para adelante es la ley de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿cree usted eso? Que los mandamientos de Dios, que las normas de Dios, para que quienes son escogidos por Él, para que vivan por esas normas, existieron desde ese lugar? Vamos a ver si es verdad con este relato bíblico y la voz del mismo Dios hablando, a ver si es verdad. Porque por esto es que vamos a entender por qué Jacob, por qué los hijos de Jacob guardaron los mandamientos de Dios mucho antes de ser escritos en piedra. ¿Y por qué el Señor pronunció en su propia palabra que esos mandamientos y ese Espíritu de Cristo lo pondría dentro de nosotros en nuestro corazón? Amén. Fíjese lo que dice aquí. Capítulo 26 dice lo siguiente. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Entonces Isaac se pasó a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y el Señor se le apareció y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en tierra que te diré. Oigan bien esto, Abimelech no está en Egipto, sino en Gerar. Y Abimelech fue un rey que fue amigo de Abraham. Hubo un acuerdo de paz entre él y sus descendientes. Dios le dijo a él, no te vayas a Egipto. O sea, quédate aquí o quédate en la tierra que yo te diré. Recuerden que Abimelech y Abraham fueron amigos y no hubo conflicto entre ellos dos. Por eso él se quedó en Gerar. Y oigan lo que sigue diciendo. Habita en esta tierra, dice, habita en esta tierra. Yo estaré contigo y te bendeciré. Dios le está recordando las mismas palabras que le dijo a quién, a Abraham. Yo estaré contigo. Dice, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu descendencia. Ahora vamos a ver lo que dice Dios aquí. El versículo 5 en adelante. Fíjese lo que dice el Señor. Dice, porque Abraham oyó mi voz. ¿Qué oyó Abraham? La voz de Dios. Y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis más
y mis normas y mis leyes. ¿Qué? Abraham se sujetó a la norma de Dios y a la ley de Dios. A diferencia del pueblo de Israel, que no oyeron los mandamientos por boca de Dios, sino que fue por boca de Moisés. Quien escuchó los mandamientos fue Moisés y lo escribió. Bueno, Dios lo escribió primero, pero quien lo leyó, quien los leyó, ¿quién fue? Moisés. Pero aquí los mandamientos directamente, ¿quién lo escuchó? Según Dios, ¿quién escuchó sus mandamientos? El pueblo de Abraham. Estamos hablando que los mandamientos existen mucho antes de ser escritos en las tablas de piedra y dado al pueblo de Israel, porque cuando Abraham no existía el pueblo de Israel, todavía cuando Isaac no existía el pueblo de Israel. Y aquí está el Señor afirmando que sus siervos, sus hijos, escucharon la voz de ¿quién? de Dios. Y escucharon los mandamientos de Dios y lo cumplieron. No hubo que escribírselos. Y esto es para que usted vea que la ley de Dios es eterna. El mismo Cristo dijo, no penséis que yo he venido a abolir los mandamientos. O sea, esto es para que ustedes entiendan algo. Y es para que vean la mentira que dice mucha gente. No, porque ¿qué? Los mandamientos vinieron a existir a través de Moisés. No es así. Aquí dice el mismo Dios que sus mandamientos son eternos, que aún Abraham recibió los mandamientos. Eso es lo que dice aquí Abraham, eso es lo que está diciendo Dios. Dice, porque Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis normas y mis leyes. ¿Y qué fue? Escuchen bien. ¿Qué fue lo que le enseñó Dios al mismo Abraham para que hiciera? Esto que está diciendo aquí, para eso fue que Dios escogió a Moisés. Búsquenlo cuando Dios va a destruir a Sodoma y a Gomorra, para que ustedes vean lo que dice Dios de Abraham. Fíjese lo que dice el Señor. Fíjese lo que dice el Señor en el capítulo 18 de Génesis, versículo 19. Oiga lo que dice el mismo Dios de Abraham. Dice, yo lo elegí y sé que mandará a sus hijos y a su casa, que después de él sigan guardando el camino del Señor y practicando lo que es justo y recto, para que el Señor envíe sobre Abraham lo que le ha prometido. ¿Qué enseñará a Abraham? A guardar los caminos del Señor, a sus hijos y a todo su personaje que tiene a su alrededor. ¿Y qué fue lo que Dios le enseñó a Abraham para guardar? Vamos a verlo aquí. Por versículo 5 del capítulo 26. Esto le enseñó el Señor. Porque Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis normas y mis leyes. ¿Se le enseñó o no se le enseñó? Sí, el Señor lo enseñó. El mismo Dios se la enseñó a Abraham, para que Abraham continuara enseñándosela a ¿quién? A sus hijos. A sus hijos. Entonces los mandamientos existen mucho antes de que Moisés naciera. La norma de cómo comportarse delante de Dios existe porque hubieron personas que la cumplieron. Y prueba de ello tenemos ¿de quién? De José. A Dios también tenemos prueba en el siervo de Abraham, que no era de la familia, y cómo ese siervo se comportó hasta que
Abraham le dio toda la confianza y la autoridad, pues si él un día faltaba, que él siguiera ejerciendo lo que se le había enseñado. Y no era hijo de Abraham, era un siervo, un empleado, vamos a decir, como decimos ahora. Así es. Sigue diciendo, porque Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos, mis normas y mis leyes. Así Isaac habitó en Gerar. Los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su esposa. Aquí está el mismo problema de su padre. Oigan bien. Los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su esposa y él respondió, es mi hermana. Tuvo miedo de decir, es mi esposa, porque pensó que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, porque era de hermoso aspecto. Aquí se está repitiendo la misma historia. La misma historia. Mi pregunta es, ¿sabía Dios que esto iba a ocurrir, sí o no? Claro que sí. Dios sabía que esto iba a ocurrir. Porque por esto Dios vuelve y le repite las mismas palabras que le repitió a Abraham. ¿Quién iría delante de él? ¿Quién le eligió para que se quedara ahí? Dios. Porque más arriba en el versículo 3 usted verá donde dice, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. ¿Quién es que estará con él? Dios. No hay un salmo que dice la palabra, si Dios es conmigo, ¿quién contra qué? Contra mí. Aquí está dudando, señores, pero eso es normal. Eso es normal de nosotros, la humanidad. Es por eso que Dios quiere que nosotros no nos precipitemos, porque el que se precipita, ¿qué hace? Peca, dice la palabra. Eso está en los proverbios. Usted lo puede buscar en proverbios. Dice la palabra, el que se precipita, peca. O sea, el que no espera en la palabra de Dios y en la promesa de Dios, se precipita a hacer las cosas como si y comete pecado. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque era de hermoso aspecto. Después de haber estado allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio que Isaac acariciaba a Rebeca, su esposa. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo, veo que ella es tu esposa. ¿Cómo dijiste que es tu hermana? Isaac respondió, porque pensé que podría perder mi vida por causa de ella. Oigan bien esto. Lo mismo que dijo Abraham. Lo mismo de Abraham. Yo figuro que aquí Abimelech, aunque Abimelech debía de ser muy viejo, si es el mismo Abimelech que habla de los tiempos de Abraham. Porque recuerden que Abraham ya había muerto y Abraham murió de 175 años. Pero según podemos ver el relato bíblico, parece ser que Abimelech era mucho más nuevo que Abraham. Bueno, sí, o posiblemente era bien nuevo, pero... Y posiblemente, aunque en el momento de que está hablando con Isaac, ya esté mayor, porque ya Isaac puede ser hijo de él. Sí, así es. Pero lo que quiero decir es que este es el mismo que habló con Abraham. El mismo. Ahora, la edad de ellos no lo menciona la Biblia, entre Abraham y Abimelech no se menciona la edad. Pero sí aquí está. Y dice, porque pensé que podría perder mi vida por causa de ella. Abimelech agregó, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué nos hiciste esto? Por poco alguno del pueblo hubiera dormido con tu esposa y hubieras traído el pecado sobre nosotros. Le respondió igual que al papá. Aquí hay algo que es bueno explicarlo ahora, que se da mucho dentro del pueblo. Aquí Abimelech le está reclamando a Isaac
que por qué le hizo esto. No porque a Abimelech le interesaba la esposa de Isaac, no. Sino por si acaso uno del pueblo tocara a la esposa de Isaac, Claro. y trajera el pecado. Claro que sí. Iban a ser todos afectados por ese pecado. Claro que sí. Entonces aquí lo que está diciendo y aclarando es que cuando alguien comete un pecado dentro de la iglesia, una sola persona, acarrea una maldición para todo. Para todo. Y Abimelech le está reclamando eso a Isaac. Claro. Que si uno de los súbditos del pueblo tocaba a la mujer por estarla ocultando, eso iba a acarrear problemas a ellos, ese pecado. Entonces por eso que claramente podemos ver que cuando una sola persona comete pecado dentro de la iglesia está estancada de una vez. Amén, así es. Porque Abimelech lo está reclamando aquí. Y eso es de parte de Dios que Abimelech está reclamando esto. Claro. Ahora, fíjese bien. Dice la palabra que donde no hay ley, no hay qué. No hay pecado. Porque el pecado es qué. Transgresión de la ley. Pero recuerden que ellos no tenían leyes escritas, pero sí la habían escuchado de Dios. ¿Y quién era amigo de Abimelech? Abraham era amigo de Abimelech. Según la Biblia, ¿a quién temía Abimelech? A Dios. Abimelech temía a Dios. La sorpresa de Abraham cuando hizo esto fue que él dijo: yo pensaba que aquí ustedes no tenían respeto por Dios. Todo el que conoce a Dios sabe que el adulterio es un pecado. Todo el que teme de Dios, en el sentido del respeto a Dios, sabe que Dios aborrece lo que es el adulterio. Por esto fue que Abimelech le dijo: si uno de mi pueblo se allega a ella por tú estar diciendo que es tu hermana, sabiendo tú en tu corazón que es tu esposa, tú estás haciendo que ese es lo mismo. ¿Cómo podemos decir esto? Por ejemplo, Jesucristo, sabiendo esto, ¿qué dijo? El hombre que se divorcia de su esposa por cualquier tontería hace que ella caiga en pecado, porque cae en adulterio, porque él sabe en su corazón que es qué. Eso lo dijo Jesucristo. Entonces, aquí no sabía Isaac que ella era su esposa. Y si otro hombre la enamoraba, por él está diciendo que era hermana, y la convencía a ella de caer en el pecado, ¿qué hacía? Él la estaba poniendo al adulterio. Exacto. Entonces, por eso es que Abimelech le está diciendo: esto es prueba de la existencia de los mandamientos de Dios. Mucho más prueba de la existencia de los mandamientos de Dios. A mí me encanta el personaje de Abimelech, cómo Abimelech se ha venido comportando delante de Dios, porque se comportó con Abraham. Desde Abraham venimos mirando el comportamiento de Abimelech hasta ahora con Isaac. Y aquí estamos viendo que ha pasado un tiempo de Abraham a Isaac y todavía Abimelech sigue firme, llevando los reglamentos de Dios. Así es. Y fíjese lo que el decreto del rey Abimelech. Entonces dice, luego que Isaac le dijera el por qué, yo estoy seguro que aquí vino a él el recuerdo del papá, que lo mismo hizo Abraham, pero lo hizo por no tener conocimiento. Y Isaac no se crió junto a Abimelech, quizás ni lo conocía. Entonces dice aquí, entonces Abimelech mandó a todo el pueblo: el que toque a este hombre o a su esposa, de cierto morirá. ¿Palabra de quién es esta? Bueno, Dios puso en Abimelech, da ese decreto. Era palabra de rey. Pero recuerden que aquí los filisteos todavía, o sea,
la descendencia, los hijos de Abimelech y Abimelech tienen temor de Dios. Tienen temor de Dios, están respetando a Dios. Después del tiempo, quién sabe cuántas generaciones, después de 400 años más que vivieron en el desierto y volvieron, fue que la tierra de Abimelech se corrompió. Porque vemos los filisteos peleando con los israelitas y así sucesivamente. Pero mientras él vivía y vivió Abraham y vivieron sus descendientes cercanos, hubo amistad porque había un pacto de amistad entre ellos. Y Abimelech sabía que Abraham era un escogido de Dios, un profeta de Dios. Así es. Sigue diciendo el versículo 12, ese año Isaac sembró en aquella tierra y el Señor lo bendijo. Cosechó 100 por 1 y el hombre se enriqueció y fue prosperado hasta ser, y el hombre se enriqueció y fue prosperado hasta llegar a ser muy poderoso. Llegó a ser muy poderoso. Dice, tuvo hatos de ovejas y vacas y muchos siervos. Los filisteos le tuvieron envidia y cegaron con tierra todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en vida de Abraham. Ya comienza la envidia. Comenzó la envidia de los filisteos por los descendientes de Abraham. Pero recuerden que esto no fue de Abimelech, sino ya de los descendientes de ellos. Y los pozos que su papá había abierto, entonces ellos se lo taparon. ¿Por qué? Porque ya Isaac, Dios le estaba dando bendiciones en gran manera. Entonces Abimelech dijo a Isaac, apártate de nosotros, porque has llegado a ser mucho más poderoso que nosotros. E Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Isaac volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de muerto Abraham, y les dio el mismo nombre que su padre le había dado. Después los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron un pozo de agua viva. Pero los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo que el agua era de ellos. Por eso llamó aquel pozo Esek, porque habían altercado por él. Abrieron otro pozo y también riñeron por él, y lo llamó Signa. Oigan bien esto, ya la cosa está cambiando. Abimelech, ya al ver el problema que se estaba causando, ya le dijo a Isaac, no, ya vete, porque es que ya va a haber problemas. Y quizá un problema que Abimelech no podía ya resolver, porque ya era un hombre viejo. Pero aquí vemos a Abimelech defendiendo a Isaac. Claro. Vete de aquí para que no tenga problemas con esta gente. Exacto. Ya los problemas se están causando. Y los pozos que su padre había abierto y que delante de Abimelech y con juramento, Abimelech sabía que eran del padre del padre de Isaac. Pero ¿qué le dijo? Vete. Pero aquí vemos que Isaac volvió a abrir los pozos de su padre. Por esos pozos no vemos que hubo riña, pero por lo que habría nuevo, había riña. ¿Y por qué era la riña? Vamos a ver si somos inteligentes nosotros.
¿Por qué eran la riña? ¿Usted sabe por qué era la riña? Isaac podría abrir un nuevo pozo donde él quisiera y posiblemente podría haber riña por ello. Y es porque esas tierras no pertenecían a Isaac. Isaac no recibió tierra por herencia. La única herencia que Isaac obtuvo por herencia de esas tierras de Gerar fue la herencia que Abraham compró y fue un cementerio. Esto también hay que saberlo explicar. Por ello era la envidia. Y además tenían el derecho de quitárselas. Porque Abraham no dejó tierras por herencia a sus hijos, con excepción de la tierra de Macpela, creo que se llama, donde Abraham compró eso, lo compró. Esa fue la única herencia. Pero Isaac no tenía tierra, era un extranjero en esas tierras. Y por ello era más esta envidia de ver cómo Dios bendecía a Isaac. Eso provocaba envidia. Y al no ser de la tierra, pues peleaban por los pozos. Recuerden esto. Entonces dice aquí, abrieron otro pozo y también riñeron por él, y lo llamó Signa. Isaac se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron por él. Pero ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que apartarse. Tuvo que apartarse porque esa tierra no era de él. Y lo llamó Rehoboth, porque dijo, ahora fructificaremos en la tierra. De allí Isaac subió a Beerseba. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y te multiplicaré tus descendientes por amor de Abraham mi siervo. Entonces Isaac edificó un altar allí e invocó el nombre del Señor, y allí tendió su tienda, y los siervos de Isaac abrieron un pozo allí. O sea, aquí le está hablando Dios a Isaac y le está recordando quién es él. Y está afirmando la promesa con Isaac. ¿Qué tiene para añadir, señor Manuel Tineo? Bueno, yo podría decir que cuando Dios nos llama y nos indica algo, tenemos que prestar mucha atención, porque hemos visto una serie de problemas que han venido dándose por falta de prestar atención a la palabra de Dios, a lo que Dios nos habla. Aquí podemos ver cómo comienza el problema desde Abraham, cómo Dios instruye a Abraham, le dice con claridad todo lo que va a hacer sobre su persona, y vemos cómo Abraham, en descuido diríamos, hace lo contrario a lo que Dios le había indicado. Y podemos ir viendo cómo los parientes, ahí está Isaac, hijo, Ismael, todos los problemas que han venido afrontando sus hijos por causa del error de él, sus hijos. Vemos los problemas de Isaac, de Rebeca. ¿Por causa de qué? De que Abraham no prestó atención a Dios en lo que le había indicado. Vemos a Isaac y a Rebeca. Aquí vemos los hijos de Isaac y Rebeca también con problemas. ¿De dónde nacen todos esos problemas?
de la desobediencia. Cuando Dios nos dice a nosotros algo y nosotros lo echamos al olvido, eso acarrea un sinnúmero de problemas. Eso acarrea un sinnúmero de problemas. Cuando Dios nos dice algo a nosotros por nuestro bien y nosotros echamos la cosa que Dios nos dice al olvido y hacemos otra. Aquí podemos nosotros notar que Dios instruye a Abraham, lo saca de su tierra donde él moraba y su parentela, para llevarlo a otro lugar que Abraham no conocía. Abraham cumple con esa parte. Dice que salió de su tierra y su parentela a un lugar extraño que él no lo conocía, solamente confiando en Dios. Pero Dios lo había instruido en cuanto a la promesa. En cuanto a la promesa, que le daría descendiente, que llenarían la tierra, iban a ser naciones grandes, por medio de el hijo que Dios le prometió de la promesa de Isaac. Pero aquí podemos ver cómo iba pasando el tiempo. El tiempo fue pasando, hasta que Abraham y Sara llegaron a una edad avanzada. Ya Sara tiene 90 años, Abraham tiene 99 años, donde tomaron ellos una determinación no aprobada por Dios, viendo en que la promesa no se iba a dar, porque eso era lo que ellos estaban viendo, que el hijo que Dios le había prometido para que tuvieran descendiente ya se había hecho tarde para llegar. Y Sara toma la determinación de que Abraham se allegara a su esclava para ver si así podían obtener un hijo y que de ese hijo Dios multiplicara, se llevara a cabo lo que Dios había dicho. Pero que eso no fue lo que Dios le dijo que hiciese. Ellos se apresuraron y tomaron decisiones pensando que estaban ayudando a Dios, porque ellos no lo hicieron con mala intención. Pero una cosa es que ellos no lo hicieron con mala intención, porque ellos lo hicieron por ayudar a Dios. Dios conoce eso. Pero ese no era el plan de Dios. Entonces, ellos apresurarse y hacer planes diferentes a los planes de Dios, eso acarrió todo esto que ustedes están viendo, toda esta serie de conflictos. Aquí vemos que ya Isaac y su esposa ya están enfrentando dificultades, la misma, parecida a la de Abraham, parecida, lo mismo, se puede decir. Pero también estamos viendo que ya los hijos de Isaac, también los dos hermanos están en problemas. Y hasta aquí es lo que la Biblia ha venido mostrándonos a nosotros, que por causa de la desobediencia, eso no acarrea cosas buenas, paz ni tranquilidad, sino desasosiego. La desobediencia lo que acarrea es desasosiego, intranquilidad. Mientras que la obediencia a Dios acarrea paz, tranquilidad, bendición, abundancia, prosperidad. Aquí nosotros podemos ver cuál es el fruto de la desobediencia y cuál es el fruto de la obediencia. Entonces, procuremos nosotros, con la ayuda de Dios, porque solo no podemos, obedecer a Dios, porque nos irá bien. Y lo hemos podido ver aquí, que si obedecemos nos irá bien. Pero si desobedecemos, mucho más problemas que lo que estamos viendo en esta familia, sí le aseguro que posiblemente podemos tener.
el Señor nos siga protegiendo y ayudándonos a continuar en su santo camino, porque Dios quiere nuestro bienestar. Vamos a seguir mirando bíblicamente lo que la Biblia sigue mostrándonos. Amén, así es. Pues bien, hemos llegado ya al final de este programa, dándole las gracias y la gloria al Señor. Y como está diciendo aquí mi compañero Manuel Tineo, miren lo que dice aquí la palabra del Señor en Proverbios 19, versículo 2. Dice Proverbios 19, versículo 2. El celo sin reflexión no es bueno, y aquel que se precipita peca. ¿Qué dice? Bueno, Aquel que se precipita, ¿qué? peca. ¿Se precipitó Isaac, sí o no? Claro, y por poco hace que todo un pueblo peca. ¿Se precipitó Abraham, sí o no? Claro que sí, y también por poco hace que todo un pueblo peca. Entonces, mis queridos hermanos, entre blanco, tenemos que tener cuenta, no precipitarnos en las cosas de Dios y esperar en su palabra. En el día de mañana, si Dios lo permite, vamos a ver entonces a Abimelech volviendo a confirmar el pacto que hizo con Abraham. En esta ocasión lo va a hacer con Isaac nuevamente. Vamos a ver en el capítulo 26, donde Abimelech pide una alianza. Capítulo 26, versículo 26 en adelante, donde Abimelech viene y reafirma esta alianza, haciéndole ver que él mismo y ellos no lo han tratado con daño a él, sino que lo despidieron, claro, porque ya el pueblo no se estaba comportando bien, pero no le hicieron daño, dice Abimelech a Isaac. E incluso en esta historia que viene mañana, vamos a ver cómo Isaac le hizo un banquete y todo quedó en paz entre ellos. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y que pasen un excelente resto de este día. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Le damos gracias al Señor. Ya no tenemos que explicar más nada. Le di un poco de la explicación acerca de el programa de esta mañana. Ya ustedes pueden entender más o menos lo que hemos venido explicando. Que la honra y la gloria sea para Dios y para el avance de cada uno de nosotros. Oremos. Padre nuestro que su morada es en el cielo, gracias le damos, Señor, porque hasta aquí usted nos ha usado como su instrumento, que esos son nuestros deseos, servirle como instrumento para que usted ponga la palabra a través de nosotros a tantas personas que hoy en día la necesitan, Padre Santo, que ellos puedan conocerle a través de su palabra y tomar la decisión de entregarse por completo a usted, Señor. Mírenos, Señor, a nosotros, mire nuestra familia, la ponemos en su mano, mire el hermano Francisco Javier, su familia, su esposa, su madre, su hermano, su vecino, sus amistades, todos sus familiares que todavía no le conocen, lo ponemos en su mano, Señor. Mire mi esposa, Señor, mis hijos, mi nietecito, todas nuestras amistades, Señor, los vecinos nuestros, lo ponemos en su mano. Ayúdenos a ser una luz allí para que con nuestro ejemplo podamos iluminar a todo, Padre Santo, y que todos podemos obtener la paz, la tranquilidad, el amor el uno por los otros, como usted manda, Padre Santo. He aquí, Señor, ponemos, Señor, al compadre Blanco que está aquí con nosotros en su mano. Amén. Su salud, Señor, su familia, sus hijos que están por allá, la mayoría en Estados Unidos,
los que están aquí también, a Edwin y así. Misael, sí, lo ponemos a todos los que están en los Estados Unidos para Amén. que usted cuide de ellos y que usted ponga en ellos, Señor, que a usted debemos ir con confianza, Amén. buscando, Señor, el auxilio, el compañerismo suyo, porque en usted que estamos seguros, Padre. Mire, Señor, su iglesia a nivel mundial, la ponemos en su mano, los dirigentes, Señor, para que ellos reconozcan también que deben guiarse por la palabra nada más, Amén. por lo que usted dice, Padre. Amén. Que no haga añadidura ni que quitarle a su palabra, sino que se aplique tal como es. Gracias, Señor, le damos. Quédese con nosotros en lo que resta de este día. Perdónenos, Señor, en todo lo que le hemos ofendido. Son favores que le pedimos. Es en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bye bye, que Dios le bendiga, que pasen un feliz resto de este día bendecido. Bye bye.